Vamos unos minutos a Agustín Podestá, que es teólogo, es de la USAL. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. Queremos preguntarte si es posible, si hay alguna explicación por esta demora, que a nosotros nos tiene ansiosos, obviamente los periodistas y acostumbrados a algún tipo de cobertura, decimos, bueno, estarán demorando porque hay una sorpresa, porque pasará algo inesperado, como por ejemplo que se pueda elegir o que ya tengamos nombre del sucesor de Francisco, o es una demora que es normal. Te preguntamos esto, ¿cómo estás? Gracias, perdón si hay ruido de fondo, que estoy en el colectivo, No hay así que estoy problema. escuchando y viendo lo que sucede por ustedes. Bueno, no, en principio no, si habían dicho que iba a haber fumata, seguramente la haya. Es cuestión de esperar, también hay que recordar que son muchos los cardenales y esto no ha sucedido nunca que sean tantos, de modo tal que es posible que todavía un poco se demore porque llevará tiempo, ¿no? Son elecciones que van a llevar tiempo. Sí, se espera. ¿Qué tal, Agustín? Cecilia te saluda. Bergoglio eligió 149 de los cardenales que hoy los están eligiendo al nuevo papa. ¿Se espera que esto incline la balanza hacia un papa con una ideología similar o una En manera de ver a la principio, Iglesia? claro, al principio de entrada no, porque todo puede pasar, digamos, ¿no? La gente puede cambiar, puede tener ideas distintas, puede disentir. Yo creo que más que ver un papado en línea o no al de Francisco, si más o menos conservador, lo que hay que ver es un papa que esté en diálogo con los problemas del mundo, ¿no? Un papa que salga al encuentro de la paz, por ejemplo, en un mundo que está marcado por las guerras, ¿no? Lo que está pasando, las guerras que ya conocemos, lo que está sucediendo ahora en India, digo. Evidentemente es un papa que va a tener que responder más a los problemas afuera de la iglesia y no tanto a los problemas de adentro, porque Francisco ya dejó organizada una reforma, una iglesia ordenada, reformada y legislada para la reforma por los próximos 50, 100 años. Entonces, más bien hay que pensar en un papa que pueda dialogar con los problemas del mundo siendo una voz autorizada para la paz. Claro, Agustín, nos preguntábamos más temprano si esta voz autorizada seguiría los lineamientos del espíritu de lo que fue el papado de Francisco o si hay algún riesgo de un retroceso en una serie de avances que por lo menos uno advierte desde lo personal como muy positivos, como su apertura hacia las personas que están unidas con otras del mismo género, su apertura hacia todo lo que tiene que ver con la problemática de la violencia de género, su lucha contra la pedofilia, contra la protección que en algún momento se le ha dado desde algunos sectores de la Iglesia a los sacerdotes sospechados. Uno piensa, esto puede retroceder porque, por supuesto, Francisco hizo todo lo que pudo para que su legado se extienda, pero un cambio en el papado, ¿podría también traer retrocesos en estos aspectos? Es muy difícil porque Francisco muchas de estas cuestiones, además de ser gestos, también las dejó institucionalizadas. Entonces es muy difícil que el próximo Papa pueda hacer borrón y cuenta nueva. Puede sí tener estilos distintos, venimos de una vara muy alta, ¿no? Diríamos, es muy difícil. El próximo Papa la tiene difícil en ese sentido, es un Papa que tiene que levantar el guante que dejó Francisco, pero creo que tiene que ver más con una cuestión de estilos, ¿no? Es decir, si quiere ir por un determinado lugar u otro, darle más ponderancia a una cuestión que la otra, pero la reforma de Francisco fue en línea a cómo se organiza la iglesia en cada territorio, ¿no? Recién escuchaba las preguntas que estaban haciendo ahí en el piso al colega que está en Roma y mucho va en esta línea, ¿no? Es decir, Francisco le devolvió mucha autoridad a los obispos. Claro. Entonces, a partir de ahora hay muchas cuestiones que ya no hay que esperarlas del Papa, sino de los obispos en cada diócesis. Bueno, hizo un sistema como, si se quiere, más democrático, me parece como que una división de poderes interesante. Igual, no sé si compartís, Agustín, hay que ver, para nosotros, para nuestras generaciones, la verdad que Francisco fue un papa revolucionario, nos encantó lo que hizo, era impensado que se toquen algunos temas en la iglesia y él se atrevió a tocarlos, pero hay que ver qué piensa la iglesia más ortodoxa. Quizás dicen, sí, buenísimo todo lo que hizo, pero vamos a pegar un volantazo y volver a nuestros orígenes porque ese es el camino que queremos seguir. Por eso yo preguntaba si se eligen personas o se eligen rutas y de acuerdo a la elección de la ruta, ¿quién se acomoda más en esa ruta? Claro, la reforma que hizo Francisco, yo me dedico dentro de la teología a la historia de la iglesia,
Y Francisco fue un papa reformador, ¿no? Va a pasar a la historia de la Iglesia como uno de los papas más importantes en caminos de la reforma, ¿no? En cómo se reformó la Iglesia en todas sus estructuras. Entonces, en ese sentido, hay muchas cuestiones que ya no pueden correrse, ¿no? Por más bien. ultraconservador que sea, No puede haber mucho vuelta no se va a atrás. poder correr. En muchas cosas no, en alguna cuestión más de estilo, pero Bien. no de institución, ¿no? Francisco dejó una Iglesia ordenada, muy poco parecida a la que recibió. Claro. Agustín, te cambio levemente de tema, pero era una duda que teníamos al principio, te lo planteo ahora. Si es una cuestión habitual, inédita, o pasó alguna vez que el primer día se pueda llegar a elegir a un nuevo papa, digo, en la primera reunión de los cardenales. ¿Esto ha ocurrido alguna vez? Hablábamos de 150 años para atrás, de un tiempo quizás más prolongado. Vos como estudioso, decías, soy historiador de todo lo que tiene que ver con el Vaticano. ¿En cuántas oportunidades se ha producido que el primer día hubo un resultado concreto? Ha habido en la historia alguno, pero con este sistema más actual, por lo menos un día se espera. La primera votación es casi de oficio, no es que no se puede llegar a los números y listo, ¿no? Pero la primera es casi de oficio, como para ver un poco cómo se tantea lo general, ¿no? Ahí aparecen como los grandes nombres que ya se estaban manejando y es muy posible que aparezcan en la primera elección, pero que no les dé los 2/3 suficientes que necesitan. Por eso más bien hay que ver cómo se ordena con los que más votos tienen, los que empiezan a tener más relevancia y que terminan siendo elegidos en los próximos días, quizá mañana. Y haciendo un poco de historia, digo, pensando en nuestro Francisco, uno tiene presente, fue hace 12 años, por supuesto, la elección, pero ¿cuántas reuniones, cuántos cónclaves hubo antes de que saliera el nombre de Francisco o de Bergoglio como el elegido para ser el nuevo Papa? Y también te quería preguntar si esa elección, el primer día ya estaba anunciada, digamos, si el nombre de Francisco estaba entre los candidatos el primer día, ¿era el favorito o surgió con el correr de los días? Yo ahí no me caso, digamos, con ninguna de las teorías, porque hay algunos que dicen sí, ya estaba todo resuelto, y no están así, porque de hecho había otras internas en ese momento. Sí es cierto que Bergoglio era conocido, sobre todo en América Latina, era muy reconocido, Ratzinger lo tenía muy reconocido, de hecho no le aceptó las renuncias cuando se le cumplió el plazo de renuncia por obispo, entonces quiero decir, de alguna forma lo tenía como cercano, ¿no? Pero no sé si es tan claro que era totalmente papable, inclusive cuando fue elegido Ratzinger. Bien. Yo creo que sí era reconocido, sí era importante, más o menos era conocido por el Colegio Cardenalicio, pero no creo que sea tan determinante como algunos sostienen. Bien, Agustín, seguramente te estemos convocando cuando tengamos el nombre para interiorizarnos sobre quién es el nuevo elegido. Te agradecemos estos minutos. No, por favor, ustedes, hasta luego.